6. Director. Basándose en la experiencia de su yo mayor, Harry esperaba que lo llamaran a la oficina de Dumbledore en unos pocos días. De hecho, un elfo doméstico le trajo la invitación de Dumbledore durante el desayuno, a la mañana siguiente. Como no quería demostrar que sabía algo, pidió instrucciones para llegar a la oficina del director, algo que el elfo doméstico estuvo muy dispuesto a darle. Esa tarde, después de cenar, llamó a la puerta del despacho del director. «Pase», fue la respuesta inmediata. Harry abrió la puerta y la cerró detrás de él antes de sentarse en la silla indicada y rechazar la oferta de caramelos de limón. «Me sorprendió mucho saber que te pusiste en contacto con el DML por tu cuenta. Pensé que me lo preguntarías a mí o a uno de los profesores», dijo Dumbledore. Harry se encogió de hombros. «¿Por qué debería hacerlo? Eso no tuvo nada que ver con asuntos escolares, hasta donde yo sé». Dumbledore sonrió tranquilizadoramente. «Bueno, estamos aquí para ayudar a nuestros estudiantes en todo lo que podamos, y no solo en lo que respecta a asuntos escolares». «Es bueno saberlo», dijo Harry con indiferencia, especialmente porque algunos profesores están actuando de manera muy poco útil, incluso en lo que respecta a sus propias materias. «Probablemente no estés al tanto de esto, o sin duda habrías hecho algo para corregir la situación». Dumbledore mantuvo su expresión bajo control tanto como pudo. Harry aún notó una mueca de dolor, lo que atestiguaba que el director estaba muy consciente de la situación. «¿A quién te refieres?», preguntó Dumbledore con cautela. «Bueno, nuestro profesor de pociones es ciertamente inútil. Comenzó a reprender a casi todos los que no estaban en su casa durante la primera lección, y continúa haciendo esto en todas y cada una de las lecciones. No habría sido tan grave si nos hubiera estado enseñando, pero solo copia las instrucciones del libro en la pizarra y nos ordena que comencemos a trabajar. No necesitamos un maestro para eso». Aunque Harry disfrutaba de poner el tablero en contra de Dumbledore, aún se abstenía de mirarlo a los ojos. Había logrado, en su yo más viejo, avanzar un poco con su oclumancia, pero no tenía dudas de que sus escudos eran demasiado débiles para contener a Dumbledore, y estar de regreso en su cuerpo de 11 años tampoco ayudaba. «Debes saber que el profesor Snape ha alcanzado su maestría en pociones mucho más joven que cualquier otro maestro. Tengo plena confianza en sus habilidades», dijo Dumbledore en un tono condescendiente. Harry se encogió de hombros. «Estoy seguro de que es un gran maestro de pociones, pero es una mala excusa para ser profesor. Y luego tenemos un fantasma que hace que todos se duerman y otro profesor que tartamudea tanto que nadie puede aprender nada de él». Dumbledore intentó controlar su temperamento. El chico tenía toda la razón, tenía que confesárselo en su mente, pero no podía simplemente reemplazar a esos profesores por razones que no estaba dispuesto a decirle ni siquiera a su adjunto. «Bueno, necesitaba volver a encarrilar la reunión. Podemos hablar de eso en otro momento, pero me gustaría saber por qué pensaste que era mejor manejar todo tú mismo». Harry pensó que esta era su oportunidad de mencionar el cuidado amoroso que recibió de los Dursley. Se encogió de hombros, como si esto no tuviera importancia. «Bueno, desde que tengo memoria, nunca pude recurrir a un adulto en busca de ayuda en ningún asunto. Mis parientes me aborrecen y ni siquiera quieren escuchar mi voz. Me castigaron incluso por hacer preguntas. También les dijeron a los vecinos y a los maestros de la escuela que me trataran de la misma manera, así que aprendí a no confiar en ningún adulto y a cuidar de mí mismo lo mejor que pude. No vi ninguna razón para cambiar desde que llegué aquí». «Debes estar exagerando». Dumbledore no podía aceptar que hubiera cometido un error tan flagrante al poner a Harry con sus parientes. Harry se encogió de hombros. «No confíes en mi palabra, pregúntales». Dumbledore necesitaba que la conversación volviera a su cauce. No estaba yendo como él esperaba, en absoluto, pero aún así pediste la ayuda de la profesora McGonagall. Harry hizo un gesto de «¿qué más podía hacer?», antes de responder. Sabía lo que debía hacer, pero aún no sé lo suficiente como para hacerlo yo mismo. Si ella se hubiera negado, le habría preguntado a otro profesor o habría intentado preguntarte a ti, pero creo que ha sido un día largo y agotador para ti también. Dumbledore hubiera preferido encargarse de esto él mismo, ganándose algunos favores de Sirius y Harry y ayudando a mejorar sus relaciones con Madame Bones. Ella nunca había aceptado su idea de segundas y terceras oportunidades. Y, sin embargo, el chico parecía ser considerado con sus mayores, y eso era muy bueno. «Me alegro de que todo haya salido bien». Con Peter capturado y con la marca oscura en el brazo, nadie dudaría de la inocencia de Sirius. Harry asintió,
pero tuvo cuidado de no mirar directamente a los ojos del director. Un momento después, lo despidieron. Hermione lo estaba esperando en la sala común. ¿Cómo estuvo?, preguntó ansiosamente. Harry miró a su alrededor, asegurándose de que nadie les prestara atención. Todo salió bien. Yo hice el papel del estudiante que está decepcionado por los malos profesores y luego también le conté sobre el trato que recibo de mis familiares. Creo que intentó algo de legeremancia, pero no lo miré a los ojos, así que no pudo hacer mucho. Sigo pensando que deberíamos trabajar en nuestra oclumancia. Empezaremos mañana, convino ella. Diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal, pero les llevó unos días más. A pesar de buscar meticulosamente, e incluso buscar en la sección restringida por la noche, bajo la capa de invisibilidad, no pudieron encontrar nada sobre las artes mentales. Harry no se sorprendió. Si Dumbledore quería usar la legeremancia libremente, entonces no quería que los estudiantes aprendieran sobre ella y cómo protegerse de ella, y eliminar cualquier rastro de estas artes de la biblioteca era bastante lógico. Esto también le recordó el torneo de los tres magos. Aunque esperaba que el conocimiento obtenido de su yo mayor fuera suficiente para evitar que lo obligaran a participar, aún quería estar preparado, por si acaso. Su yo mayor no pudo encontrar las reglas del torneo en la biblioteca, pero encontraron varias copias de las reglas mientras buscaban los libros de oclumancia. Esto no ayudó a disminuir su desconfianza hacia el anciano. Tenía la clara sensación de que esos libros fueron sacados de la biblioteca justo antes del torneo para impedirle la opción de luchar contra su selección como campeón. Para mayor seguridad, tomaron prestados 2 libros de reglas, cada uno de una edición diferente. Luego se trasladaron a una habitación apartada, donde Hermione utilizó un hechizo de copia para hacer copias exactas y permanentes de los 2 libros. Al menos, no los tomarían desprevenidos en este asunto. Su búsqueda en la biblioteca también les trajo otro beneficio inesperado. Escondidos en un rincón, lejos de todos los libros útiles, encontraron libros de genealogía de muchas familias mágicas. Eran del tipo que se actualizaba automáticamente para que siempre reflejara el estado más reciente de cada familia. Encontraron libros familiares de Abbott, Bones, Crabbe, Davis, Gringres, Longbottom, Malfoy, Weasley y Savini, entre otros, pero el más importante para Harry era el libro de Potter. Lo abrió con entusiasmo, tratando de encontrar algún pariente vivo, pero se sintió decepcionado. Si bien los Potter alguna vez tuvieron varias ramas, todas murieron, dejando a sus antepasados como la única rama viable de Potter. Sin embargo, pudo rastrear algunos parientes muy lejanos a otras familias. Su abuela era una Black, por lo que estaba relacionado con Sirius, de alguna manera, y otro antepasado se casó con una mujer Longbottom unos siglos antes. En realidad, parecía que sus antepasados se casaron con todas las líneas familiares posibles de la Gran Bretaña mágica, y también con algunas líneas extranjeras, así como con algunas brujas de primera generación, como su madre. El árbol genealógico por sí solo era muy interesante, como señaló Hermione. Uno de tus antepasados se casó con una Peverell, lo que explica tu capa, y otro se casó con un Slytherin, unas generaciones más tarde. Eso puede explicar tu magia con Parcel. También hubo esposas de ascendencia de Gryffindor y Hufflepuff. Solo Ravenclaw no está representada. Harry no entendía por qué, pero rápidamente encontró el libro de la familia Ravenclaw. Mira, Rowena Ravenclaw tuvo 2 hijas. Una murió sin hijos y la otra era una Squib. Luego se casó con un Evans. Hermione miró por encima de su hombro. Había muchas generaciones entre Rowena y la siguiente persona mágica en esa línea, pero no tenía dudas al respecto. Harry, tu madre era descendiente directa de Rowena Ravenclaw. Tú eres descendiente de los 4 fundadores. Quizás incluso puedas reclamar el castillo. Harry levantó la vista hacia ella. ¿De qué sirve? No necesito más fama, ¿sabes? Hermione apenas podía contener su entusiasmo. Harry, si realmente eres el heredero de los 4 fundadores, entonces puedes controlar el castillo y sus pupilos y también la escuela. Como propietario, estás por encima del director y puedes anular cualquiera de sus decisiones. Incluso puedes destituir a la Junta de Gobernadores. De todos modos, solo están haciendo política. Harry suspiró. No creo que lo necesite ahora mismo. Además, hay otros descendientes de los fundadores, ¿no? Hermione se quedó pensativa. Puede que los haya, pero el heredero suele ser el descendiente de la línea anterior. Por ejemplo, ambos sabemos que los Bones también son descendientes de Hufflepuff. Veamos su libro. Cuando lo comprobaron,
Se hizo evidente que un Abones se había casado con el último descendiente de una rama de Ofrepuff unos 200 años antes. El árbol genealógico de los Potter mostraba que una Ofrepuff se había casado con un Potter más de 600 años antes. Según este criterio, suponiendo que no hubiera otros descendientes, entonces Potter tenía prioridad. Eso no significa que sea el heredero de esta línea ni de ninguno de los otros fundadores, dijo Harry, casi quejándose. Hermione sonrió y le dio un breve abrazo tranquilizador. Puede que no importe mucho en este momento y nadie necesita saberlo todavía, pero si realmente eres el heredero de los 4 fundadores, entonces puedes usarlo para asegurar un futuro mucho mejor para todos nosotros, sin mencionar una educación mucho mejor. ¿Qué quieres decir con eso? La sonrisa de Hermione se ensanchó. Ya sabemos que algunos profesores no sirven. Teníamos la intención de hacer algo para reemplazarlos. Si reclamas tu posición como heredero, puedes despedirlos y contratar nuevos profesores sin recurrir a otros medios. También sabemos que las barreras que rodean la escuela están comprometidas, o el Troll no habría entrado, ni siquiera si alguien lo hubiera traído. También sabemos que las barreras permitieron la entrada de los mortífagos e incluso del propio Voldemort. Si te apoderas de las barreras, nada de eso podría pasar. Harry se lo pensó. A él no le importaban tanto los profesores como a Hermione, pero su seguridad era una prioridad mucho mayor en su mente. ¿Cómo puedo tomar el control de las barreras sin alertar al director? Hermione consideró su respuesta cuidadosamente. Bueno, no estoy segura acerca del director. Creo que seguramente notará que las protecciones ya no le responden, sin importar cómo lo hagas. En cuanto a tomar el control, no creo que haya ninguna mención en los libros sobre dónde está la piedra de protección principal, aunque debe estar en algún lugar debajo de la escuela, tal vez en las mazmorras. El acceso a ese lugar probablemente esté muy restringido. Aún así, es posible que no necesites ir físicamente allí. Podemos pedirle al ROR que nos ayude. Harry asintió con vacilación. Deberíamos pensar en formas de hacer que el cambio sea indetectable en el camino. Poco después, se encontraban en una habitación distinta a todas las que Harry había visto jamás. Bueno, al principio estaba bastante oscura, pero las paredes parecían brillar con magia y una gran roca en el centro del suelo parecía brillar con una magia tan intensa que podían sentirla incluso con los ojos cerrados y la espalda apoyada en la roca. Sin embargo, el resplandor no era amenazante. En realidad, era bastante reconfortante y acogedor, especialmente para Harry. La magia de la habitación parecía comunicarse directamente con la suya. Se quedaron en silencio por un rato. Harry movió su mano hacia la de Hermione, la encontró a mitad de camino y entrelazó sus dedos. Ambos se sintieron más tranquilos y fortalecidos de esa manera. Durante un rato pareció que no pasaba nada. Entonces, Harry empezó a sentir algo muy vago. Era como si alguien le estuviera hablando en su mente, aunque no se utilizaban palabras. Esto no duró demasiado. Después de un rato, la vaguedad desapareció y los sentimientos confusos se tradujeron en palabras significativas. Bienvenido, heredero de Hogwarts. ¿En qué puede servirte el castillo? Harry no sabía cómo responder. No le parecía bien hablar, así que pensó en su respuesta. Quiero tomar el control de las barreras sin que el director lo note. ¿Es posible? Sintió una respuesta. Por supuesto, mi señor. Usted puede establecer los límites a su capacidad para controlar las protecciones. Él todavía puede sentirlas, como si las controlara, e incluso controlar todo lo que usted le permita, mientras usted mantiene todo el poder bajo su mando. Se volvió hacia Hermione. ¿Puede sentirlo también? Ella asintió, aparentemente abrumada. Me siento como si estuviera presenciando un gran evento, pero realmente no puedo participar en él. Podrás compartir la carga después de que termines tu vínculo, pero aún eres demasiado joven para eso. Harry percibió la respuesta. Pensó que sabía lo que significaba. Sabía que tenía que obligar a su mente a pensar en otros temas cada vez que se sentía atraído por Hermione durante los últimos meses de su búsqueda, antes de que retrocedieran en el tiempo. Solo pensar en eso lo hacía sonrojar. No podía pensar demasiado en eso. Recuperando el control de sus pensamientos y emociones, trató de dar las instrucciones correctas al castillo. Quiero que se fortalezcan las barreras para impedir que entren en el castillo y sus terrenos artefactos oscuros, ni ninguna criatura oscura o peligrosa. Cualquiera que lleve la marca tenebrosa también debería ser prohibido. La respuesta llegó con un retraso de unos segundos. Hecho, mi señor. ¿Qué debo hacer con las 2 personas que están actualmente en el castillo y llevan la marca tenebrosa?
Harry sabía que expulsarlos expondría el cambio como si lo estuviera gritando en el gran comedor. Intentó encontrar una forma más sutil de hacerlo. No abandonan el castillo de vez en cuando. Uno sale casi a diario. El otro sale aproximadamente una vez cada 15 días, fue la respuesta. Espera hasta que ambos estén fuera y luego desautorízalos a ambos. Sintió como si el castillo sonriera. Se hará como sea pedido. Ahora bien, ¿qué le permite cambiar al director? Harry pensó en ello. Sentía que Hermione también estaba pensando con él, pero eso no podía ser cierto. O sí, puede permitir la aparición temporal hacia o desde la escuela para individuos y lugares específicos. Puede hacer trasladores para salir, pero no para entrar a la escuela propiamente dicha. Puede reforzar la seguridad aún más, si siente la necesidad, pero no debería poder reducirla por debajo de su nivel actual. También debería recibir todas las alertas que recibe actualmente. No necesito esa distracción, excepto cuando hay un intento de intrusión. Será como lo solicitaste. ¿Algo más? A Harry no se le ocurrió nada más que pedir. Un momento después, la habitación volvió a la normalidad, paredes y suelo desnudos, sin nada que sobresaliera y sin ningún brillo mágico. Harry se volvió hacia Hermione. Ella parecía atónita. Es tan hermosa, le vino a la mente un pensamiento inesperado. Hermione se recuperaba lentamente de la fabulosa experiencia. Esto no se parece en nada a lo que esperaba. Parece que el castillo te reconoce como el heredero legítimo de los 4 fundadores. Fue fantástico sentirlo hablar contigo. Harry sonrió. También te habló a ti, señaló. Hermione frunció el ceño. Mencionó un vínculo. ¿Sabes qué es? Harry suspiró. En realidad no, pero creo que implica que tengamos intimidad, cuando estemos listos para eso. Su rostro se iluminó. Bueno, estábamos yendo en esa dirección antes de regresar, ¿sabes? Ella se sonrojó. Al final del ritual, sentí que eso era lo que más deseaba, pero el sueño se apoderó de mí, como era de esperar. Sentí lo mismo, confesó. Salieron de la habitación de la mano. Sabían que les llevaría bastante tiempo, pero que llegarían a ese punto y a ese vínculo. No tenían prisa. 7. Quirrell no tenía ni idea si Dumbledore sintió el cambio en las protecciones y nada fuera de orden ocurrió durante el resto de esa semana, concerniente al director. El lunes siguiente, tuvieron sus clases habituales, una de ellas era defensa contra las artes oscuras. Se les enseñó un conjuro sencillo de piernas unidas y luego se les ordenó practicarlo con algunos maniquíes. Quirrell se movía entre los estudiantes, tratando de corregir los movimientos de varita, en lo que era de cierta ayuda, y la pronunciación, en lo que no era de ninguna utilidad debido a su constante tartamudeo. Harry usó esta práctica para lanzar el hechizo vinculante que evitaría que Voldemort abandonara el cuerpo de Quirrell. Con todo el mundo gritando el conjuro, su susurro fue prácticamente inaudible. Se lo lanzó a Quirrell, que estaba mirando a Neville en ese momento y luego gritó el conjuro, como todos los demás. Quirrell probablemente sintió que lo había alcanzado el hechizo, ya que de repente miró a su alrededor, como si estuviera tratando de encontrar quién lo había lanzado, pero como no se vio afectado de ninguna manera perceptible, simplemente lo descartó como un hechizo fallido muy débil. Con el alma de Voldemort atada a su portador, Harry sabía que no podría escapar una vez que Quirrell fuera destruido, algo que seguramente sucedería tan pronto como tocara a Harry. Con esa seguridad, podría tomarse su tiempo para destruir los Horrocruxes. No estaba muy seguro de qué hacer a continuación. Esa noche, cuando estaba con Hermione en la biblioteca, consultó con ella, estaba pensando que tal vez no deberíamos darle a Quirrell la oportunidad de escapar. Quiero decir, si sale y luego no puede volver, sabrá que algo anda mal. Tal vez debería hacer algo antes de que tenga la oportunidad. Hermione no tenía dudas al respecto. Podemos hacer algo con él. ¿Qué tal si, tal vez me lo encuentre en un pasillo, lo haga caer y tú le des una mano para ayudarlo a levantarse? Una vez que te toque, comenzará a arder, como sabemos por nuestros yo del futuro. Probablemente lo llevarán a San Mango, donde estará bajo vigilancia. Cuando descubran que está poseído, el DOM también podría interesarse. Hicieron de eso un plan. Se detuvieron en su camino a la cena, no muy lejos de la puerta del gran comedor, en la dirección por donde se esperaba que viniera Quirrell. No tuvieron que esperar mucho. Poco después de que pasara por su escondite, Hermione comenzó a correr, como para atrapar a alguien, chocando fuertemente con Quirrell, asegurándose también de hacerlo tropezar. Comenzó a disculparse de inmediato. Harry, que lo seguía solo unos pasos atrás, le ofreció la mano al profesor caído. Ven,
te ayudaré a levantarte, dijo. Quirrell no dudó. Agarró la mano de Harry por completo y se puso de pie de un tirón antes de sentir el efecto de la protección de sangre de Harry. Luego miró su mano con incredulidad, viéndola desmoronarse en cenizas. Harry intentó parecer servicial. Tal vez Madame Pomfrey pueda ayudarte. Ha hecho maravillas por mí cada vez que me lastimaban. ¿Debería acompañarte a la enfermería? Quirrell lo despidió con un gesto de su mano intacta y comenzó a correr hacia la enfermería. Harry no dudaba de que lo enviarían a San Mango al poco tiempo. Ambos niños hicieron lo posible por parecer tan sorprendidos como los demás por lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, no muchos fueron testigos del evento y no parecía demasiado extraordinario en una escuela de magia, por lo que los rumores que comenzaron se disiparon bastante pronto. Bueno, no murió del todo. A la mañana siguiente, tan pronto como la mayoría de los estudiantes estaban sentados para desayunar, el director hizo un anuncio: el profesor Quirrell estuvo involucrado en un accidente con una poción y ahora está siendo tratado en San Mango. Por lo tanto, todas las lecciones de defensa quedan canceladas hasta nuevo aviso. Al oír los fuertes susurros y algunos aplausos, agregó: deberían pasar este tiempo estudiando con sus libros hasta que el profesor se recupere o lo reemplace otro. A nadie pareció importarle la última frase. Como los alumnos de todo el mundo, consideraban que el tiempo libre era un placer que no se podía desperdiciar estudiando. Eso significa que solo Hermione y un puñado de Ravenclaws consideraban estudiar en esos momentos. Harry no se sorprendió cuando lo convocaron nuevamente ante el director esa noche. Harry se sintió mal por no tener preparada aún su oclumancia, pero exponer a Quirrell era más importante que fortalecer sus escudos mentales. Aunque le desagradaban mucho las manipulaciones y el secretismo de Dumbledore, todavía lo consideraba uno de los buenos. Después de las bromas habituales, Dumbledore fue directo al grano: el profesor Quirrell parece sufrir una maldición o poción no identificada. Su mano, y luego su brazo, parecían estar ardiendo desde dentro, convirtiéndose en cenizas tan rápidamente que tuvieron que amputarle el brazo antes de que esto se extendiera al resto del cuerpo. ¿Sabes lo que pasó? Harry mantuvo la mirada fija en el escritorio, como si se sintiera incómodo con lo que le habían dicho, sin dejar que Dumbledore lo mirara a los ojos. Bueno, todo empezó cuando Hermione corrió hacia adelante, tratando de atrapar a alguien. Ni siquiera estoy seguro de quién era. Cuando corría, chocó con el profesor y ambos cayeron. Le di mi mano al profesor para ayudarlo a levantarse. Después de que se puso de pie, su mano parecía arder y sugerí acompañarlo a ver a Madame Pomfrey. Él rechazó mi oferta y fue allí solo. Eso es todo lo que sé. Dumbledore parecía sospechoso. ¿No tenías una poción o algo más en la mano? Harry le estrechó la mano con fuerza. Me lavé las manos antes de irme, así que estarían limpias para la comida. Dumbledore pareció aceptar su respuesta. Después de todo, un estudiante de primer año no tendría los conocimientos suficientes para usar un material tan complejo y peligroso sin dejar rastro. Eso también descartaba la idea de una maldición. Además, no había ninguna varita visible durante el incidente. Harry se había asegurado de guardar su varita en su bolso y Hermione había hecho lo mismo antes del incidente. Harry esperaba que Dumbledore llegara a la conclusión de que la protección de su madre fue la causa, pero eso probablemente no sucedería antes de que Voldemort fuera encontrado espiando desde el trasero de Quirrell. Dumbledore se quedó pensativo por un largo momento. Luego pareció tomar una decisión. ¿Puedo lanzarte algunos hechizos de diagnóstico? Tengo la sospecha de que lo que sucedió puede estar relacionado con la noche en que te hiciste la cicatriz, aunque ya está curada. Harry se puso en alerta inmediatamente, pero asintió con la cabeza. Dumbledore se levantó de su silla y se acercó a Harry, también indicándole al chico que se pusiera de pie. Lanzó varios hechizos sobre el chico, observando con gran interés los diversos resplandes y formas nebulosas que se formaron. Luego suspiró y regresó a su asiento, indicándole a Harry que se sentara. Harry se abstuvo de mirar a Dumbledore directamente a los ojos. En voz baja, preguntó: ¿que encontraste algo? Dumbledore suspiró de nuevo. No estoy completamente seguro, pero hasta donde pude averiguar, todavía llevas una especie de protección mágica que te dieron tus padres. Eso es probablemente lo que te salvó ese Halloween. Probablemente también es lo que causó el problema de Quirrell. La protección lo identificó como un enemigo y reaccionó para eliminar la amenaza. Todavía no sé por qué sucedió esto. Después de haber pasado bastante tiempo con el director en su yo más viejo, Harry se había convertido en todo un experto en leer el lenguaje corporal del director. La última frase era claramente una mentira,
pero una que Harry consideraba una mentira piadosa. Como todavía tenía solo 11 años, se suponía que no debía saber nada sobre posesiones ni sobre el señor oscuro que buscaba matarlo, al menos no más de lo que ya sabía. Harry podía disculpar al director por esta mentira piadosa. Diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal. Deberíamos empezar a reforzar nuestra oclumancia, le dijo a Hermione cuando regresó a los dormitorios. Puede resultar demasiado obvio si no miro su rostro durante una conversación. Hermione sonrió. Está bien. Podemos empezar por hacer un poco de meditación cada noche antes de irnos a dormir. Lograr la paz interior es el primer paso para tener éxito en la oclumancia, como aprendieron nuestros futuros yo. Ya escribí a la librería pidiendo una lista de libros apropiados para el tema. Harry hizo lo que le sugirió. Se sorprendió al descubrir que su meditación había ido bastante bien, mucho mejor que nunca. Pensándolo bien, concluyó que librarse del Horrocrux junto con las diversas ataduras podría haber mejorado su concentración, entre otras cosas, y que esa era una parte crucial de la meditación y luego de la oclusión de la mente. Tomó nota mental para sí mismo de agradecerle nuevamente a Hermione por su excelente trabajo. Diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal. El fin de semana trajo otra sorpresa agradable. Antes de que terminaran de desayunar, un hombre alto y apuesto entró en el gran comedor y se dirigió a la mesa de Gryffindor. A los dos niños les bastó una mirada para reconocerlo, y ambos necesitaron toda su determinación para no mostrarle a Sirius ningún entusiasmo ni parecer que ya lo conocían. Sirius se detuvo frente a Harry, luciendo emocionado y aprensivo a la vez. Harry, te prometí que vendría a visitarte tan pronto como pudiera. ¿Es este un buen momento para que nos conozcamos? Harry le sonrió. Me alegro de que hayas venido. No tenemos deberes que hacer, así que podemos pasar todo el día contigo. Sirius pareció sorprendido. ¿Nosotros? Harry sonrió tímidamente. Bueno, a mi buena amiga Hermione también le gustaría conocerte. Esto hizo que Sirius sonriera. ¿Es solo tu buena amiga o? Preguntó sugestivamente. Harry lo detuvo a mitad de la frase. Solo tengo 11 años, Sirius. No pienses en tonterías. Sirius se puso serio rápidamente. Disculpen, ambos. Es muy difícil volver a la vida normal después de pasar 10 años en ese horrible lugar. Además, cuando te miro, Harry, me recuerda mucho a tu padre, James, a esa edad. Puede que me lleve un tiempo asimilar las diferencias. Pasaron la mayor parte del día con Sirius. Ron también se unió a ellos por un rato, pero como la mayoría de la conversación era sobre los padres de Harry, perdió el interés bastante rápido. Al menos tuvo la decencia de disculparse antes de irse. Ninguno de los otros extrañó su presencia. Harry luego pasó la conversación a Sirius. ¿Dónde te estás quedando ahora? Sirius se encogió de hombros. Me quedaré en el caldero chorreante, aunque paso la mayor parte del tiempo con los curanderos. Ya han logrado poner mi cuerpo en orden, aunque todavía necesito ganar algo de carne, pero estar expuesto a los dementores durante tanto tiempo también me pasó factura mentalmente. Curarme por completo puede llevar mucho más tiempo, pero dicen que estoy en condiciones de salir en público, siempre y cuando continúe con mis tratamientos habituales. ¿No quieres volver a la casa de tu infancia? Si he oído bien, ¿ya no vive nadie allí?, preguntó Harry. Sirius hizo una mueca. No tengo buenos recuerdos de ese lugar. Preferiría quemarlo, en realidad, pero está demasiado protegido como para permitirme hacerlo. ¿Por qué no intentas renovarlo?, preguntó Hermione. Puedes escanearlo en busca de artefactos oscuros antes de hacer cualquier otra cosa y limpiarlo de cualquier magia oscura si sospechas algo. Entonces podrías cambiar todos los aspectos de ese lugar, dejando solo la estructura básica intacta. Está en el centro de Londres, ¿no? ¿Por qué renunciar a una ubicación tan deseable si puedes cambiar la casa? Sirius sonrió vacilante. Hay tanta magia oscura allí que puede que se necesite toda una vida para limpiarla, pero prometo echarle un vistazo a ese lugar y ver qué se puede hacer. Sirius, he oído que los duendes tienen rompedores de maldiciones muy buenos. Pueden ser capaces de purificar la mayoría de las cosas que encuentres, por lo que al menos puedes conservar su valor intrínseco. Quiero decir, si encuentras un collar maldito, pueden eliminar la maldición y aún tendrás un collar valioso. De hecho, Hermione y yo encontramos un método para mover cualquier hechizo de un objeto valioso a otra cosa. Podemos ayudarte a mover cualquier maldición que haya algunas bolsas de tela o papel, y luego puedes deshacerte de ellas quemando las bolsas en un horno muy caliente. Sirius frunció el ceño con incredulidad.
¿Estás seguro de eso? ¿Lo intentaste? Harry se levantó el flequillo, mostrando su frente despejada. Si uno miraba de cerca, aún podía ver una decoloración que se desvanecía en forma de un rayo donde solía estar su cicatriz. Nadie sabía cómo curar mi cicatriz. Hermione lanzó ese hechizo sobre ella y trasladó la magia oscura que contenía a un vendaje, que quemamos. Ahora está casi completamente curada. Incluso esta leve señal seguramente desaparecerá en unas pocas semanas más, estoy seguro. Esto hizo sonreír a Sirius. Me alegro de que ya no tengas esa cicatriz. Podría restarle atractivo cuando seas un poco mayor. Hermione frunció el ceño ante eso y Sirius se dio cuenta y agregó rápidamente, no es que parezca contar ahora, ya que ustedes dos parecen hacer una linda pareja. Ambos niños se sonrojaron, pero no hicieron ningún comentario. Sirius lo pensó un poco más. No estoy seguro de estar listo para poner un pie en esa casa ahora mismo, pero puede que lo esté pronto. Haré que limpien la casa como es debido y haré un escaneo inicial, para que puedas visitarla durante las vacaciones de Pascua. Tengo mucha curiosidad por ver cómo haces esa limpieza. 8. Chasquido. Tal como lo esperaban, Quirrell tuvo que pasar mucho más tiempo que unos pocos días fuera de Hogwarts. El hecho de que había perdido un brazo no podía mantenerse en secreto por mucho tiempo, aunque ni Harry ni Hermione habían hablado de ello. Harry sospechaba que alguien en San Mango había dejado escapar esa información, probablemente algún pariente de uno de los estudiantes. También quedó muy claro que Quirrell no podría retomar su puesto como profesor. Sin su brazo de varita, primero necesitaba volver a aprender a lanzar hechizos por sí mismo. Otro rumor decía que el DOM estaba involucrado, aunque nadie sabía qué lo había causado. La mayoría supuso que se debía a la inexplicable quemadura de esa mano. Algunos incluso bromearon con que el apretón de manos de Harry podría ser peligroso, pero nadie se lo tomó en serio. Los pupilos de Hogwarts seguían informando a Harry cada vez que un miembro del personal docente se marchaba o regresaba al colegio. Harry aprendió de esa manera que cada profesor tenía 1 o 2 tardes libres y que la mayoría abandonaba el colegio esas tardes y regresaba bastante tarde. El único profesor que no parecía abandonar el castillo era Snape. ¿Tienes idea de por qué se queda en el castillo incluso cuando tiene una tarde libre? Le preguntó Harry a Hermione. Consideró la pregunta pero no pudo encontrar una respuesta, solo algunas conjeturas. Bueno, por la forma en que actúa en clase, no parece ser una persona a la que le guste la compañía. Parece que la mayoría de los demás simplemente van a un pub en sus tardes libres, disfrutando de algunas bebidas y un poco de compañía. Snape no parece el tipo de persona que disfruta eso. Sospecho que solo se va cuando necesita comprar algo o tiene que visitar a otros como parte de sus deberes escolares. Si realmente es el padrino de Draco, como pensaban nuestros yo mayores, tal vez también visite a los Malfoy de vez en cuando. Harry asintió ante su respuesta. En realidad, no estaba seguro de que sería lo mejor. Por un lado, quería librarse del matón intolerante, por otro, no esperaba tener otra reunión con el director, y ciertamente no antes de dominar la oclumancia. En ese frente, tuvieron algunos avances. Hermione obtuvo la lista que había pedido y encargó varios libros sobre oclumancia y también 2 sobre legeremancia. No podemos estar seguros de que nuestros escudos sean buenos a menos que podamos probarlos, explicó. Los libros llegaron enseguida, lo que hizo que tanto Harry como Hermione pasaran horas leyéndolos y poniendo a Ron más gruñón. Por más que lo intentaba, no podía entender por qué perder el tiempo leyendo esos libros aburridos que no tenían imágenes, cuando uno podía jugar al ajedrez, volar una escove, practicar quidditch o simplemente holgazanear y charlar con amigos. Aunque la mayoría de las prácticas mágicas requieren que el núcleo mágico de uno madure antes de poder ejercitarse, resultó que la oclumancia necesitaba principalmente concentración y determinación mientras que casi no consumía magia. La legilimancia necesitaba una concentración aún mejor, pero tampoco mucha más magia. Los 2 niños absorbieron los libros como una esponja seca absorbe el agua. Les tomó menos de una semana poder usar legilimancia, aunque necesitaron unos días más para hacerlo sin varita y para afinarlo hasta que la víctima no pudiera detectarlo. Para el siguiente fin de semana, todavía no estaban satisfechos con sus escudos mentales, aunque eran mucho más fuertes que antes. Ese sábado, las barreras alertaron a Harry de la partida de Snape solo minutos antes de avisarle de la llegada de Sirius. Va a ser un día ajetreado, le dijo a Hermione de camino al gran comedor. Después de escuchar por qué pensaba eso, ella se rió entre dientes en señal de acuerdo.
Sirius parecía sentirse mejor a medida que pasaba el tiempo. Esta vez, Harry ya no podía ver la mirada atormentada en los ojos de Sirius. Fue reemplazada por una mirada traviesa y ligeramente arrogante que le quedaba mucho mejor a Sirius. Los curanderos redujeron mi frecuencia de tratamiento a una vez al mes. Dicen que casi he vuelto a la normalidad, para mí. Considerando que era un merodeador, eso realmente no dice mucho, se rió entre dientes. Ya les había contado a los niños sobre los merodeadores y sus aventuras, por lo que no tuvieron problemas para comprenderlo y reírse con él. Entonces Sirius se puso serio. Me gustaría reclamar tu tutela, ahora que estoy bien. ¿Te gustaría? Eso podría ser maravilloso, convino Harry de inmediato, antes de ponerse triste. Desafortunadamente, el director parece pensar que el mejor lugar para mí es con mis odiosos parientes. Puede intentar todos los trucos posibles para evitar que obtengas esa tutela. Sirius asintió. De hecho, la última vez, después de que nos despedimos, me invitó a su oficina y me preguntó cuáles eran mis intenciones respecto a ti. Le dije que no podía hacer planes ni pensar en intenciones hasta que me declararan lo suficientemente apto, y eso podría llevar meses o incluso años. Pareció aliviado al escuchar eso. Pero ahora estás bastante en forma, ¿no? Preguntó Harry. Lo soy, y tengo la intención de actuar rápidamente, ahora que tú lo apruebas, para que él no tenga la oportunidad de interferir. La picardía en su tono era evidente. ¿Crees que los Dursley rechazarían una oferta de pasarme su tutela si les ofrecieran algo de dinero? Harry resopló. Lo harían en un santiamén, incluso por unas pocas libras. Entonces eso es lo que haré. Primero obtendré tu custodia en el mundo Muggle y luego la usaré para convertirme también en tu guardián mágico. Para cuando Dumbledore se entere del cambio, será demasiado tarde para cambiarlo de nuevo. Sirius parecía bastante satisfecho. Pasaron la mayor parte del día juntos, como los fines de semana anteriores. Sirius los dejó cuando tuvieron que ir a cenar. Harry sintió que las barreras se activaban poco después de sentarse en el gran comedor. El espectáculo está comenzando ahora, susurró en el oído de Hermione. Ella asintió levemente, para no llamar demasiado la atención. De hecho, Dumbledore, que estaba sentado en la mesa principal, pareció perturbarse de repente. Le dijo algo a McGonagall, que estaba sentada a su lado, y luego se levantó y abandonó rápidamente el gran comedor. Pasaron más de 10 minutos antes de que regresara, luciendo aún más perturbado que antes. Cuando entró al gran comedor, miró a lo largo de la mesa de Gryffindor, hasta que encontró a Harry, y luego caminó directamente hacia él. Demasiado tarde, Harry recordó que no le prohibió a Hagrid decirle al director que había tomado el control de las protecciones. Ahora tenía que enfrentar la música. Señor Potter, por favor, venga conmigo. No era una petición, era una orden. ¿No puedo terminar de comer primero?, preguntó Harry, bastante seguro de la respuesta. Podrás comer más tarde. Ven. Dumbledore estaba demasiado nervioso como para seguir fingiendo. Está bien, pero tendrás que asegurarte de que pueda comer. Los niños de mi edad no deberían saltarse las comidas, así me dijeron. Dumbledore no respondió. Agarró el brazo de Harry y lo hizo salir. Se detuvieron a cierta distancia del gran salón. Dumbledore parecía realmente furioso. No sé cómo tomaste el control de las protecciones, pero te ordeno que renuncies inmediatamente al control de ellas. Harry se encogió de hombros inocentemente. No estoy seguro de saber de qué estás hablando. Tuve un sueño en el que Hagrid me preguntaba cómo manejar las protecciones y eso es todo. No sé cómo sucedió eso y no puedo renunciar a un control que no tengo desde el principio. Mírame, le dijo Dumbledore. Harry sabía lo que vendría. Fortaleció sus escudos de oclumancia y también preparó una sonda de legilimancia sin varita. Cuando alguien intenta usar legilimancia contra ti, entonces es más vulnerable a un ataque de legilimancia, así que había leído. Sintió la sonda de legilimancia tan pronto como miró la cara de Dumbledore, pero al haberla aprendido, aunque no creía tener el control total, sabía cómo usarla para su propio fin. En su mente, la sonda se sentía como una cuerda larga que se movía, buscando algo. Agarró mentalmente esa cuerda y le dio un fuerte tirón antes de soltarla y empujar hacia atrás. Dumbledore parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cara, retrocedió unos pasos y trató de recuperar el equilibrio. ¿Qué has hecho?, preguntó dolorosamente. Detuve un ataque ilegal contra mi mente. ¿Nadie te dijo que es ilegal usar legilimancia en menores sin su permiso explícito, junto con el permiso de su tutor? Harry se sintió orgulloso de rechazar el ataque y decidió dejar de jugar al niño inocente.
Ahora era el dueño de Hogwarts y debía ser tratado con el debido respeto. Soy tu guardián mágico, insistió Dumbledore. Nunca he visto ningún documento que lo afirme y nunca te he visto antes de venir a Hogwarts. ¿Qué clase de tutor eres, dejándome quedarme con gente que me odia y abusa de mí? No eres un tutor en absoluto, en lo que a mí respecta. Dumbledore fue lo suficientemente inteligente como para ver que no podía forzar la situación. En cambio, decidió suplicar, hablaremos de esto más tarde. En este momento, el profesor Snape no puede regresar a la escuela después de haber ido a hacer un recado para la escuela. Como parece que eres tú quien tiene el control de las protecciones, te pido que lo dejes pasar. Necesitamos que nuestro profesor de pociones regrese, ¿sabes? Harry se encogió de hombros. Hasta donde yo sé, ningún objeto oscuro puede atravesar las barreras. Si Snape no tiene ningún objeto oscuro, puede atravesarlas libremente, pero las barreras lo detienen. ¿No puedes ver por qué? Dumbledore se sentía desesperado por recuperar algo de control de la situación. Harry fingió pensar mucho. No estoy seguro de que sea cierto, pero los rumores dicen que Snape lleva la marca tenebrosa. Es un objeto oscuro, hasta donde yo sé. Debes saber que el profesor Snape tiene toda mi confianza, declaró Dumbledore, dejando muy evidente la posición de Snape. Harry se encogió de hombros. Tal como yo lo veo, a las protecciones no les importa si tú o cualquier otra persona confía en alguien o no. Cualquiera que lleve esa marca tiene prohibida la entrada, ya que es un objeto oscuro. Dumbledore suspiró. Harry se dio cuenta de que el anciano ya no estaba seguro de qué era lo que debía hacer. Evidentemente quería que Snape volviera, pero no podía argumentar lógicamente en contra de prohibir los objetos oscuros en la escuela, y la marca tenebrosa era un objeto oscuro, de eso no había duda. ¿Qué se puede hacer? Necesitamos al profesor de pociones, ¿sabes? Harry se encogió de hombros. Entonces debería deshacerse de esa marca o deberías encontrar a alguien más. Además, incluso si hay una manera de dejarlo entrar, no la conozco. Sugeriría dejarlo pasar la noche en otro lugar. Tal vez tengamos suerte y tenga otro sueño así para poder aprender a controlar las protecciones. Creo que deberías enviarle algunos cambios de ropa, al menos. Harry intentó sonar como si le importara el grasiento imbécil, aunque tenía ganas de decirlo sarcásticamente. No tenía intención de dejar que Snape regresara, y eso era realmente por el bien del mundo mágico. Dumbledore intentó persuadirlo un poco más, con el mismo éxito. Harry siguió diciendo que no conocía ninguna manera de controlar las protecciones. En cierto modo, también era cierto, ya que la única vez que lo hizo fue con la ayuda del ROR. En realidad, no tenía idea de cómo hacerlo directamente, aunque sospechaba que era bastante sencillo. Curiosamente, Dumbledore no se ofreció a enseñarle cómo controlar las protecciones. Harry pensó que el anciano se mostraba reacio a darle a un niño tanto poder sobre la escuela. Al final, el director se cansó de este esfuerzo infructuoso. Veré qué puedo hacer por el profesor Snape. Puedes volver al gran comedor para la cena. Si encuentras una manera de ayudar, por favor, ven a verme. Poco después, Harry se sentó de nuevo al lado de Hermione. Misión cumplida, susurró. Ron ni siquiera había notado su ausencia. Algún tiempo después de perder otra partida de ajedrez contra Ron, Harry se llevó a Hermione a un lado. Usando algunos hechizos de privacidad que sus yo mayores conocían, podían hablar libremente, siempre y cuando nadie los estuviera mirando. Él sabe que controlo las barreras, pero afirmo que se me ocurrió en un sueño y no sé cómo controlar conscientemente las barreras. En cierto modo, es bastante cierto. Hermione asintió, esperando algo más. Probó con una sonda de legilimancia, como era de esperar. Tiré de ella y lo hice retroceder dolorosamente. La próxima vez, tendrá mucho más cuidado. No obtuvo ninguna información de mí, estoy seguro. Hermione sonrió al oír eso. Harry luego entró en detalles, contándole todo lo mejor que podía recordar. Entonces, Snape está fuera y no se espera que regrese pronto, y Dumbledore aún no sabe toda la verdad sobre mi posición. Luego frunció el ceño. Debemos asegurarnos de que no me haya lanzado ningún hechizo. Tuvo su varita en la mano durante toda nuestra conversación, aunque no pareció usarla. Hermione lanzó varios hechizos de detección. Todos resultaron negativos. Probablemente estaba demasiado agitado por Snape como para usar esa ocasión con otros fines, pero deberíamos estar alerta, señaló Hermione. También deberíamos revisar tu ropa y tu capa cada pocos días, y deberíamos seguir trabajando en nuestra oclumancia. Hoy podría haber sido solo suerte, debido a su agitación.
No podemos asumir que siempre tendremos tanta suerte. 9. Más cambios. Dumbledore no llamó a Harry al día siguiente, y la semana siguiente también pasó sin que lo llamaran. Harry sospechaba que el shock de que su legeremancia quedara expuesta y luego el rechazo fueron demasiado para el anciano, que probablemente no estaba seguro de cómo manejar esta nueva situación. Combinado con su pérdida de control de las protecciones que le hicieron perder a Snape, eso era probablemente lo máximo que Dumbledore podía soportar. Otro enfrentamiento con Harry ya no parecía una buena idea. Pasaron unos días de ausencia inesperada antes de que Snape fuera oficialmente relevado de su trabajo y se contratara a otro profesor de pociones, junto con otro para defensa contra las artes oscuras. Dumbledore no dio ninguna explicación oficial sobre los cambios. Diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal. Los dos niños no dedicaron tiempo a hacer un seguimiento de las cartas que habían enviado a los editores sobre Lockhart. En realidad, no esperaban que apareciera en primera plana. De hecho, no fue así. Durante un tiempo, todo cambió en marzo, cuando el profeta publicó un artículo doble sobre Lockhart y sus libros. Cuando se examinó, no solo sus libros de aventuras resultaron ser falsos, sino también sus libros de encantamientos domésticos y sus otros libros de hechizos. Lo peor, como era de esperar, fueron sus libros de aventuras. Se demostró que eran pura ficción, y tampoco muy buenos en eso. Los periodistas buscaron el origen de las historias y pudieron encontrar a los verdaderos héroes a los que Lockhart les había robado los cuentos antes de que los borrara del olvido. El público se sintió traicionado por el autor sonriente y exigió a los editores que les devolvieran el dinero. Los editores, a su vez, cobraron al autor Lockhart sus gastos inesperados. Sus otros libros, aunque más cercanos a la verdad, también estaban llenos de errores, faltas de ortografía y malas explicaciones. Se advirtió a todos los lectores que comprobaran cada hechizo de estos libros antes de intentar usarlo. Al menos las recetas de las pociones eran correctas, evidentemente copiadas textualmente de algunos libros más antiguos. Hermione, que recibía el periódico todos los días, estaba orgullosa de mostrarle a Harry los resultados de su carta al editor. No tenía ninguna duda de que Lockhart no sería considerado un candidato aceptable para la docencia. El artículo del quisquilloso apareció unos días después. No había hecho una investigación tan exhaustiva y el artículo era mucho más breve, pero principalmente presentaba a Lockhart como un impostor que no tenía nada que ofrecer aparte de su brillante sonrisa. Harry sintió que había puesto los últimos clavos en el proverbial ataúd de Lockhart. ¿Por qué no intentamos reemplazar a Vince también?, le preguntó Harry a Hermione inocentemente. Ella frunció el ceño. ¿Cómo puedes hacerlo? Quiero decir, probablemente podrías hacer todo lo que quisieras si dejaras que tu posición como heredero se hiciera pública, pero no quieres eso, lo sé. Simplemente pedirle al director que reemplace a Vince puede no funcionar muy bien. No creo que estés actualmente en su lista de favoritos. Harry se rió entre dientes. Probablemente no. Aún así, puedo controlar las barreras hasta cierto punto. Puedo pedirles que repelan a Vince. Luego lo pensó un poco. Manteniendo la farsa, puedo decirle a Dumbledore que tuve otro sueño sobre las barreras que expulsaban a Vince y sugerirle que le pida al fantasma que se vaya honorablemente en lugar de simplemente ser expulsado del castillo. Hermione parecía sorprendida. ¿Sabes? Eso podría funcionar. ¿Por qué no agregas a una hermosa joven como maestra de reemplazo en tu sueño? Su picardía era evidente. Harry hizo un gesto con la mano con desdén. No, eso solo lo convertiría en un sueño típico de un adolescente con hermosas jovencitas, normalmente escasamente vestidas. Será mejor que me quede con la versión original. A la mañana siguiente, Harry subió corriendo las escaleras varias veces antes de llegar a la oficina de Dumbledore, intentando parecer sin aliento, como si el sueño lo hubiera sorprendido. Tuve otro sueño sobre las barreras, soltó apenas lo dejaron entrar. ¿En serio? ¿Te importaría contármelo? Dumbledore sonó un poco sarcástico, como si no creyera del todo que Harry solo estaba soñando con las protecciones, pero aún así sentía mucha curiosidad. Sí, me pareció que Hogwarts me estaba diciendo que ya no permitiría que un fantasma enseñara. Creo que se refería al profesor Vince. Respiró profundamente varias veces para calmar su cuerpo. Creo que lo van a expulsar. Quizás deberíamos darle una oportunidad de renunciar y pasar a mejor vida de una manera más digna. Puede que no sea mi profesor favorito, pero no creo que deban expulsarlo sin más. Dumbledore miró al niño, sin atreverse a usar la legeremancia, recordando muy bien su intento anterior. Me alegro de que hayas venido a mí con esto,
muchacho. Informaré al profesor Binns tan pronto como pueda. Estoy de acuerdo en que se merece una jubilación digna después de todos estos años, aunque puede que lleve algún tiempo encontrar un profesor sustituto. Harry se abstuvo de reírse durante todo el camino desde la oficina, pero una vez en el piso principal, con Hermione sosteniéndole la mano, se le escapó la risa. Por suerte, a los demás les pareció que Hermione acababa de contarle un chiste muy gracioso. Diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal. Ese fin de semana, cuando Sirius llegó de visita, Dumbledore lo interceptó. Media hora después, cuando se reunió con su ahijado, le dijo a Harry: Dumbledore tiene problemas para encontrar otro profesor más a mitad del curso escolar. Me pidió que me hiciera cargo de historia de la magia durante el resto del año. Le dije que tenía que pensarlo y revisar el plan de estudios y los libros antes de poder darle una respuesta. ¿Qué dices? Harry sonrió feliz. Estoy seguro de que lo harás mucho mejor que Binns. No puedes hacerlo mucho peor, ¿sabes? Eso no demuestra mucha confianza, replicó Sirius, sin sentirse realmente herido. ¿Estás seguro de que estás lo suficientemente bien como para quedarte en la escuela? Le preguntó Hermione. Un profesor, especialmente en un internado, tiene que asumir mucha responsabilidad. ¿Estás preparado para ello? Sirius lo pensó un poco antes de responder. Como sabes, no he sido un adolescente muy responsable, ni siquiera cuando me convertí en adulto. Y, sin embargo, me he propuesto convertirme en Ore y he sido uno de los mejores. En cuanto a mi salud, estoy completamente recuperado tanto física como mentalmente, aunque los sanadores mentales nunca me considerarán completamente normal. ¿Cómo puede considerarse normal a un merodeador? Eso sería humillante. Hermione le dio una palmada en la mano juguetonamente. Oh, tú. Y luego jadeó. No debería comportarme de esta manera con un profesor. Lo siento, profesor Black. Sirius tuvo que dejar de reír antes de responder. Todavía no he aceptado la oferta, así que no soy tu profesor. Además, incluso si acepto el trabajo, ustedes dos siempre deben sentirse libres cuando estemos solos. En público, tendrán que dirigirse a mí apropiadamente, por supuesto. Entonces, ¿lo vas a aceptar? Preguntó Harry con entusiasmo. Bueno, a mí me gustaba la historia, a pesar de Binns, y solía leer libros de historia como otros leen aventuras. Sin embargo, eso no significa que sea apto para enseñar. Como le dije al director, tendré que consultar el plan de estudios y algunos libros antes de decidirme. Tiendo a aceptar la oferta, aunque sea para poder estar más cerca de ti. De repente, ambos niños lo abrazaron. En ese momento él supo que aceptaría, pero no necesitaba decírselo todavía. Diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal. Sirius se tomó su tiempo para responderle a Dumbledore. Mientras que este último pensaba que Sirius estaba ocupado verificando información relacionada con la escuela, Sirius estaba dando los últimos toques a la transferencia de la tutela. Los Dursley estaban más que dispuestos a cooperar, si eso significaba que no volverían a ver a ninguno de los fenómenos. Un pequeño regalo allanó aún más el camino. Sin embargo, todavía quedaba un obstáculo: convencer al juez de que se trataba de una decisión en beneficio del niño. Para ello, Harry tenía que estar presente. Sirius no quería que Dumbledore se enterara de los acontecimientos que estaban ocurriendo, por lo que acudió con una historia diferente. Ese martes por la noche, llamó a Dumbledore por la Red Flu con urgencia. Algunos vecinos de los Dursley empezaron a correr el rumor de que se habían deshecho del niño, matándolo y enterrando el cadáver. Ahora la policía está involucrada. Yo estaba de visita para ver dónde había pasado Harry su vida desde aquel Halloween, cuando la policía llegó con una orden para registrar la casa. Tienen que estar en el juzgado mañana por la mañana. Pueden enfrentarse a un momento muy desagradable, tal vez incluso pasarlo en prisión, si no pueden mostrar a Harry. Me ofrecía llevar a Harry al juzgado mañana, para demostrar que está vivo y bien. Dumbledore se alegró de poder ayudar. Por supuesto, Sirius. ¿Vendrás aquí o dejo que Harry use la Red Flu? Sirius negó con la cabeza. Hasta donde yo sé, Harry nunca lo ha usado, así que prefiero ir a buscarlo. Supongo que lo traeré de vuelta antes de la cena. Por supuesto, Sirius. Solo asegúrate de que todo salga bien. Luego, Dumbledore envió un elfo doméstico para informar a Harry de los planes para el día siguiente. Harry ya estaba esperando en la oficina del director cuando Sirius llegó por la Red Flu. Después de unas cuantas bromas, Sirius llevó a Harry de vuelta a Londres. Harry solo echó un vistazo a la casa de los Black en Londres antes de mudarse y tomar un taxi hasta la corte.
No pasó mucho tiempo. El juez ya tenía su impresión de los Dursley, basada en la facilidad con la que renunciaron a su tutela. La ropa de Harry no hizo más que añadir algo. Luego le preguntó a Harry si quería que su tutela pasara al señor Black. Claro, Sirius es mi padrino y juró cuidarme, a diferencia de mis tíos, que solo me acogieron cuando se vieron obligados, ya que Sirius tenía algunos problemas personales que le impidieron tomar mi tutela en ese momento. Ahora, esos problemas se resolvieron y ya ha demostrado que se preocupa por mí. También me gusta su compañía. Es una persona muy agradable con la que estar. A mi amiga Hermione también le gusta, y a ella no le gusta la gente fácilmente. Eso pareció marcar el tono. Harry tuvo que responder algunas preguntas más, lo que hizo más evidente que cualquiera podría ser un tutor más adecuado que los Dursley. Aún así, pasaron casi 2 horas hasta que se dio la decisión final y se firmaron todos los papeles. ¿Tienes algo en esa casa que necesites llevar?, le preguntó Sirius. Harry se encogió de hombros. No dejé nada que me importe. Tengo todo en mi baúl. Fue una despedida muy formal, sin ninguna muestra de calidez por parte de ninguno de los Dursley ni de Harry. Sirius decidió entonces tomarse el resto del día para hacer algunas compras. Creo que deberías deshacerte de toda tu ropa vieja. Te compraré un guardarropa nuevo, uno que se adapte a tu talla y a tu posición. ¿Mi posición?, se preguntó Harry. Claro, eres el heredero de la línea Potter. Tu familia ha sido bastante rica, a la par de Black y Malfoy, o tal vez incluso más rica. Nunca he oído cuánto valía cada familia. Aún así, la familia Potter solía ser muy influyente durante muchas generaciones. Sirius suspiró cuando notó la mirada vacía en los ojos de Harry. Bueno, creo que tendremos que repasar esto durante las vacaciones de verano. Es más de lo que podemos hacer en una tarde. De hecho, después de un almuerzo temprano en algunos restaurantes que encontraron, Sirius llevó a Harry primero a un oculista, donde le colocaron unas nuevas gafas graduadas. Harry se sorprendió al notar lo mucho que se había perdido al mirar sus viejas gafas. Luego compraron calcetines, zapatos, ropa interior, pantalones, camisas, abrigos y ropa de dormir. Sirius se aseguró de comprar suficiente ropa para que le durara a Harry el resto del año escolar, pero no demasiada. Todavía estás creciendo y, si te das un estirón, incluso estas prendas pueden quedarte pequeñas antes de las vacaciones de verano, explicó Sirius. No estoy seguro de necesitar todo esto, dijo Harry agradecido. Nunca he tenido tanta ropa. Sirius encogió todo tan pronto como salieron de cada tienda. Al caer la tarde, recogieron los nuevos anteojos de Harry. Sirius le compró 2 pares a Harry, para que pudiera tener uno de repuesto en caso de que uno se perdiera o se dañara. También hizo que cada uno usara un marco diferente, para ayudar a identificarlos y dar variedad. Justo antes de regresar a Hogwarts por la Red Flu, Sirius le dijo a Harry, mañana iré al ministerio y espero poder conseguir también tu tutela mágica. Como ya tengo tu tutela Magel y soy mágico, no debería resultar demasiado difícil. Harry sonrió y lo abrazó. Esa era la posición en la que llegaron de regreso a la escuela. 10 amigos. El Harry mayor tenía muy pocos amigos incluso después de empezar Hogwarts. Estaban Ron y Hermione, por supuesto, pero nadie más. Solía tener una relación amistosa con la mayoría de los estudiantes y se sentía incluso un poco más cercano a sus compañeros de Gryffindor, pero no podía considerar a ninguno de ellos como un amigo. Tenía compañeros de Quidditch que eran amigables y lo apoyaban lo suficiente e incluso salió con algunas chicas antes de comenzar la misión. Ahora, si se le daba una segunda oportunidad, pensaba que podría ganar algunos amigos más. Además, esto podría ayudar a prevenir los obstáculos que conducían al futuro que estaban tratando de prevenir. Aunque la idea de hacer amigos era agradable, ponerla en práctica resultó ser un problema. En primer lugar, ¿a quién debería tener en cuenta? Entre sus compañeros de dormitorio, solo Neville demostró ser lo suficientemente fuerte, hasta donde recordaba, al liderar el ED en su ausencia. Pensó que Neville merecía ganarse su amistad, si tan solo pudiera superar su timidez. También pensó que tener amigos de otras casas también podría ser beneficioso. También podría ser divertido, estaba seguro. ¿A quién debería considerar? Bueno, él sabía quién se unió al ED que su yo mayor dirigía. Por alguna razón, 2 chicas de Hufflepuff se destacaron, Susan Bones y Hannah Abbott. Ambas provenían de familias de la luz y eran amigas casi inseparables. No recordaba a nadie de su edad de Ravenclaw, nadie que destacase, al menos. Recordaba a Cho Chan, pero ella quería una compensación por la pérdida de Cedric Diggory.
Esperaba que los cambios realizados hasta el momento evitaran esa pérdida y muchas más. Luego pensó en los Slytherin. Ninguno de ellos se uniría a Led. Con Malfoy y sus semejantes marcando la pauta allí, ningún Slytherin era lo suficientemente valiente como para oponerse abiertamente a ellos. Sin embargo, una chica se destacaba en los recuerdos de su yo mayor. Daphne Gringras nunca se había unido a los otros Slytherin para acosar y ridiculizar a los demás. Siempre parecía distante, como si estuviera por encima de todo el comportamiento mezquino de sus compañeros de casa. Había algunos más, pero no tan obvios. Tal vez podría intentar hacerse amigo de ella. Como siempre, consultó con Hermione sobre las nuevas amistades que planeaba buscar. Neville realmente podría beneficiarse de algunos amigos y estoy seguro de que se convertiría en un amigo muy leal. Susan y Hannah son Hufflepuff, por lo que la lealtad es natural para ellas. Creo que Daphne también puede resultar una buena elección. Es inteligente y estudiosa, pero también tiene un sentido del humor perverso, cuando lo deja salir. Creo que apenas tolera a sus compañeros de casa y con gusto habría elegido otra casa, si pudiera. Su amiga íntima, Tracy, también podría ser considerada, pero creo que se mudará a Estados Unidos antes del próximo año. Pero, ¿cómo podemos hacernos amigos de alguna de las chicas? Harry no tenía experiencia en hacer amigos. Dudley se había asegurado de eso. No soy la persona más indicada para aconsejar sobre eso, ya sabes. Tampoco tenía muchos amigos, le recordó. Luego lo pensó un poco más. Creo que podemos invitar a Neville a estudiar con nosotros. De hecho, podemos pedirles a las chicas que se unan a nosotros también. No estoy segura de cómo lo tomaría Daphne. Tal vez debería sentarme a su lado durante DCAO y ver cómo va. La idea de Hermione funcionó bien. Neville se alegró de unirse a los dos para hacer los deberes. Necesitaba principalmente un empujón de confianza, ya que en otros aspectos era un buen estudiante. También contribuía con la asignatura de herbología, en la que era indiscutiblemente el mejor de su año, tal vez incluso de toda la escuela. Las chicas de Hufflepuff también estaban muy contentas de unirse. Harry sospechaba que querían conocer al niño que vivió, pero también estaban contentas de hacer más amigos. Cuando se conocieron por primera vez para hacer los deberes, se alegró de notar que perdieron el interés en su fama en pocos minutos y lo trataron como trataban a otros niños. Estaba contento de ser, solo Harry, para ellas. Como era de esperar, hacerse amiga de Daphne fue más difícil. Hermione tuvo que intentarlo varias veces antes de que la Slytherin le hablara, a menos que fuera necesario para la lección. Pero una vez que dejó entrar a Hermione, demostró ser bastante agradable. Cuando conoció a Harry por primera vez, volvió a mostrarse cautelosa. ¿Qué interés tiene el niño que vivió en un Slytherin? Harry suspiró internamente, pero explicó lo más convincentemente que pudo. Antes de venir a Hogwarts, no tenía amigos. Mi primo golpeaba a cualquiera que mostrara el más mínimo interés en convertirse en mi amigo. Ahora me gustaría tener tantos amigos como pueda, pero solo aquellos con los que realmente pueda tener cosas en común. Te he visto estudiar seriamente, como lo estamos haciendo Hermione y yo. Pensé que si te convertías en nuestro amigo y estudiabas con nosotros, podría ayudarnos a todos a obtener mejores calificaciones. Me gusta tener amigos y creo que sería bueno ser amigo tuyo. Daphne se mantuvo estoica. ¿Quién más es tu amigo? Te he visto cerca de Weasley, y esa no es una gran recomendación. No se toma sus estudios en serio. La mayor parte del tiempo ni siquiera piensa antes de hablar. Harry se encogió internamente, pero no podía contradecirla, por mucho que quisiera decir algo en nombre de Ron. Él ha sido el primer amigo que conseguí, y puede ser muy divertido pasar el rato con él, siempre y cuando no tengas expectativas serias. Ahora estoy buscando amigos de mayor calidad, en quienes pueda confiar plenamente. Ella arqueó una ceja. Tú, un Gryffindor, ¿confiarías en un Slytherin? Confiaría en mis amigos, sin importar su origen, dijo, esperando convencerla. Finalmente sonrió. Creo que podría ser divertido convertirme en tu amiga. ¿Quién más es tu amiga, además de Granger? Les pregunté a Neville Longbottom, Susan Bones y Hannah Abbott. Espero que te lleves bien con ellos. ¿Neville podrá seguir el ritmo de los demás?, se preguntó. Es más que bueno cuando Snape no está cerca, y creo que ya tiene un nivel de maestría en herbología, dijo Harry con sinceridad. La sonrisa de Daphne se ensanchó. Está bien. Puede que no pueda acompañarte todos los días, pero lo haré tantas veces como pueda. Sería bueno dejar el nido de serpientes por un rato. Diagonal inversa diagonal diagonal inversa diagonal diagonal inversa diagonal. Evidentemente,
La biblioteca no era un lugar adecuado para que se reuniera un grupo de estudio de ese tipo. Incluso la conversación en susurros que Harry y Hermione necesitaban cuando estaban allí provocó que la biblioteca frunciera el ceño. Un grupo más grande no sería capaz de mantener el silencio suficiente para la biblioteca y seguir siendo eficaz, eso estaba claro. Otro lugar que se le ocurrió fue el ROR. Podría proporcionar la habitación más adecuada para sus necesidades en cada ocasión e incluso proporcionar libros, pero parecía demasiado complicado utilizarlo solo para cosas escolares. Además, estaba bastante lejos de los dormitorios de Hufflepuff y Slytherin, lo que lo hacía poco ideal. También podríamos mantenerlo en secreto, ya que podríamos necesitarlo para otros fines en el futuro, comentó Hermione. Eso lo ayudó a decidir. Encontraremos un aula sin usar, no muy lejos del gran comedor. Incluso podemos usar algunos hechizos para protegerla de las escuchas o incluso para ocultar su existencia mientras está en uso. ¿Y cómo explicarás que conoces tales encantos?, preguntó ella. Se encogió de hombros con una sonrisa traviesa. Encontramos algunos libros en una habitación que no se usa y luego no pudimos encontrarlos, ¿no es así? Hermione sonrió y le dio una palmada en el brazo juguetonamente. Eso podría funcionar, aunque, se puso más seria. No le gusta mentirles a nuestros amigos, pero simplemente no podemos decirles la verdad. No, Harry asintió. Algunas cosas es mejor mantenerlas en secreto de por vida. Diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal, diagonal inversa, diagonal. La primera reunión del grupo tuvo lugar unos días después en un aula en desuso situada en un pasillo lateral. Harry y Hermione la habían encontrado por casualidad unas semanas antes y ahora le encontraban un uso. La entrada al pasillo estaba oculta tras un tapiz. Hermione se había apoyado en él para intentar sacar una pequeña piedra que se le había metido en el zapato y casi se cae al suelo, al descubrir que no había ninguna pared detrás del tapiz. Ambos niños decidieron revisar ese lugar y encontraron varias aulas grandes, en su mayoría vacías y bien cuidadas. Creo que los elfos domésticos usan estas habitaciones para almacenar temporalmente los muebles de clase, dijo Harry. De hecho, había una pila de escritorios cerca de la pared del fondo y una pila de sillas, aunque también había algunos escritorios y sillas esparcidos por el suelo. Eso también explica la falta de telarañas y polvo, señaló Hermione. Para su reunión, Harry eligió una habitación que estaba más alejada del pasillo principal y que solo tenía 3 escritorios y unas cuantas sillas. Reorganizaron los muebles para hacer un escritorio en forma de U y movieron las sillas cerca de él. Algunos hechizos hicieron que la habitación estuviera más limpia y algunos hechizos más aseguraron la privacidad de los que estaban dentro. Era más seguro lanzarlos con anticipación y plantear menos preguntas. Más tarde, después de la cena, los 3 Gryffindor esperaron cerca del tapiz. Pronto se les unieron las chicas de Hufflepuff. Creo que es mejor si nos mudamos y solo uno de nosotros se queda aquí para ayudar a Daphne a encontrarnos, sugirió Hermione. Te esperaré. Puedes entrar, se ofreció Susan. No tuvo que esperar mucho. Unos segundos después de que los demás desaparecieran detrás del tapiz, Daphne se adelantó. Olvidé pedirle a Potter algo de discreción, pero parece que lo pensó de forma independiente. Daphne sonaba aliviada. Susan se encogió de hombros. No sabemos mucho sobre él, y los libros de la infancia, junto con los chismes, no parecen tener nada de real. Puede resultar interesante conocer al niño real que se esconde detrás de esas historias. Se unieron al grupo en la mesa. Hermione lanzó un hechizo de bloqueo a la puerta y explicó, es mejor que nadie se entere de nosotros antes de que estemos listos. Si mantenemos la puerta cerrada, cualquiera que busque una habitación se dirigirá a otra que no esté cerrada con llave. Aunque este era solo un hechizo de bloqueo simple que estaba en sus libros de primer año, todos notaron con qué facilidad lo lanzaba y con qué precisión, como si lo hubiera estado usando durante años. Veo que eres muy bueno con los encantos, señaló Hannah. Hermione se encogió de hombros. Leí todos mis libros con anticipación y probé todos los hechizos durante nuestras primeras semanas en Hogwarts. Tiendo a prestar atención a los detalles, a diferencia de muchos niños de nuestra edad, y eso me ayudó. Verás, la pronunciación y el movimiento de la varita son muy importantes. Se convirtió en una discusión sobre las formas correctas de lanzar varios hechizos, algunos que aún no habían aprendido en clase, pero no era como si Hermione estuviera dando clases particulares a los demás. Cada niño contribuyó a la discusión, ya sea mencionando hechizos útiles, contando anécdotas sobre algunos hechizos que habían visto o usado e incluso enseñando algunos hechizos que otros aún no conocían. Unas 2 horas después,
Cuando tuvieron que volver a sus respectivos dormitorios, todos los niños sintieron que habían aprendido bastante y que también se habían vuelto más cercanos con otros miembros del grupo. Daphne parecía la más feliz por ello. Por fin puedo pasar un rato con gente con la que es divertido estar y que puede ayudarme a disfrutar de mi tiempo en la escuela, a diferencia de la mayoría de mis compañeros de casa. Es como respirar finalmente aire fresco. ¿Cuándo podremos volver a encontrarnos? Harry no dudó. Podemos reunirnos todos los días después de la cena si quieres, pero ¿no atraería atención no deseada? Quizás deberíamos variar la hora de nuestra reunión. Quizás incluso buscar otros lugares y movernos. No es necesario que te tomes tantas molestias por mí, dijo Daphne. Harry se encogió de hombros. Ahora somos todos amigos, al menos eso es lo que siento. ¿Por qué deberíamos ponerte en riesgo con tus compañeros de casa si podemos evitarlo? Daphne sonrió agradecida. Mañana, los 2 últimos periodos antes de la cena están libres para mí. Si tú también estás libre, podemos reunirnos entonces. Hermione asintió con la cabeza en señal de aprobación. Susan y Hannah necesitaron un poco más de tiempo para darse cuenta de que también tenían ese tiempo libre antes de asentir. Sugiero que llevemos nuestra tarea con nosotros, así realmente podemos ayudarnos mutuamente con eso, dijo Harry. También deberíamos buscar otros lugares apropiados para usar, principalmente por el bien de Daphne. No queremos que sufra por relacionarse con el tipo equivocado, ¿no? Todos se rieron, sabiendo perfectamente a quién se refería Harry. Daphne fue la primera en irse. Los demás esperaron un poco más antes de abandonar también la habitación. Harry sintió que este era un gran paso adelante, para él y posiblemente para los demás también.